Bien, vamos a hablar ahora de otro proceso de división que es la meiosis, ¿no es cierto? Ya considerando que conocemos el ciclo celular y que todo esto ocurre previo a sea la mitosis y la meiosis, la duplicación o la replicación del ADN, es importante que ustedes sepan que ambos mecanismos, sobre todo la meiosis, ocurren en organismos superiores, ¿no es cierto? Y van a dar origen a las células germinales. No solamente vamos a ver la meiosis, sino también los procesos de reproducción sexual. Entonces, la meiosis es un tipo de división que ocurre en las células que van a formar a las gametas, que son las células germinales, ¿sí? Cuando nosotros vimos la mitosis, vimos que a partir de una célula hija se forman dos células hijas diploides con la misma dotación cromosómica que la célula que le dio origen. En cambio, en la meiosis hay una reducción del número cromosómico a la mitad que genera los gametos haploides. Cada gameto va a tener un cromosoma de cada par de homólogos, ¿sí? Y se originan cuatro células hijas al final de la división. En el caso de la mitosis se originaban dos. Ahora, otro evento importante durante la meiosis, que es lo que le va a generar variabilidad a la descendencia, es que cada célula que da origen a la meiosis tiene diferente información genética. Y eso ocurre durante el crossing over o intercambio de segmento de ADN que se da en la profase. Cuando nosotros estudiamos la meiosis, vemos que se divide en dos etapas o dos divisiones celulares que ocurren de manera sucesiva. La meiosis 1, ¿sí? Y la meiosis 2. La meiosis 1 es mucho más larga y tiene una profase con varias subfases, leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y acinesis, una metafase 1, una anafase 1, una telofase 1, y la meiosis 2 es como una mitosis, pero hablamos de una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sí? Recuerden que en ambos casos partimos de una célula diploide, ¿no es cierto? Donde cada célula adquirió su cromatida, cada cromosoma, perdón, adquirió su cromatida hermana durante la fase de esa duplicación eh, en el ciclo celular. Recuerden también que la meiosis abarca un proceso de apareamiento de cromosomas homólogos y después se separan las cromatidas y migran hacia los polos. En cambio, en la mitosis no hay intercambio de segmento de ADN, o sea que las células hijas tienen la misma dotación cromosómica que la célula madre que le dio origen. Entonces, esta es la etapa, esta es la etapa reduccional y esta es la etapa ecuacional. Por eso hablamos de meiosis 1 y 2. Durante la meiosis 1 se reduce el número cromosómico a la mitad. Y durante la meiosis 2 se reparten a las células hijas, por eso le digo que es similar a una mitosis. Entonces empezamos con la profase 1. En leptotene, en esta figura ustedes ven, esto sería un esquema y esto sería una foto con microscopía, en este caso creo que es electrónica, transmisión. Los cromosomas se encuentran descondensados, se observan en realidad hablamos de cromatina, ¿no es cierto? Como filamentos delgados y largos. Y en algunos animales hay pequeños extremos o grupitos unidos en una región de la membrana nuclear. Todavía está el par de nucleolos acá se observa. En cigotene, los cromosomas homólogos comienzan a parearse por medio de una estructura proteica llamada complejo sinaptonémico. Acá tienen un cromosoma y este es el cromosoma homólogo. Cada par de cromosoma, una vez que se aparea o se junta, recibe el nombre de bivalente. Esta es la etapa más importante, o no por eso lo otro no van a ser importantes, pero durante el paquitene ocurre el intercambio de segmentos de ADN entre los cromosomas, entre cromátidas, entre los cromosomas homólogos y cromátidas no hermanas, ¿sí? Ahora le voy a explicar bien cómo ocurre ese proceso. Después tenemos la diplotene, donde cada cromosoma experimenta una repulsión una vez que hubo el crossing over, el intercambio de segmentos de ADN en estas zonas.
se separan los cromosomas homólogos, acá ya tenemos el bivalente con eh, zonas donde se ha intercambiado segmentos de ADN, y comienzan a separarse estos cromosomas y permanecen unidos por estos puntos donde hubo la recombinación que recibe el nombre de quiasmas. En diacinesis continúa el proceso de acortamiento de los cromosomas. Fíjense que acá ya tiene más forma de cromosoma cada uno de estos. Hablamos de bivalentes, cada una de estas estructuras tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Los quiasmas se corren hacia los extremos o puntos, ¿sí? Acá este es un cromosoma homólogo y este es otro. Desaparece totalmente la envoltura nuclear y se desintegra al final de la profase 1 desaparece el nucleolo y se desintegra la envoltura nuclear. Después entramos a metafase 1. Cada bivalente, ¿sí? O el par de cromosomas homólogos se ubica, ¿se recuerdan del uso mitótico? Bueno, acá de nuevo también tenemos las fibras que forman este uso. Hablamos de uso acromático, por eso uso mitótico, porque también actúa en la meiosis para separar, en este caso, los cromosomas homólogos, ¿sí? Acá los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación, cada bivalente se ubica en la placa ecuatorial de las células con los centrómeros orientados hacia los polos, ¿sí? Este cromosoma va a migrar hacia un lado y este hacia el otro. Fíjense, contando de lo que vimos en un principio. A ver, ¿cuántos cromosomas ven ustedes acá? Acá no se visualizan. Bien. Pero a partir de acá, ¿cuántos cromosomas estamos viendo nosotros acá? ¿Cuántos bivalentes en realidad? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Acá de nuevo tenemos 1, 2, 3 bivalentes, o sea que tenemos 6 cromosomas. Cada bivalente está constituido por un par de cromosomas homólogos. Fíjense, 1, 2, 3. O sea, cada bivalente tiene 2 cromosomas, entonces en total habría 6 cromosomas. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos, este mira a un polo, este otro, y este queda hacia ese polo, o sea que 3 cromosomas van en un extremo y 3 a ese. Por eso hablamos de reduccional. Si partimos con 6 cromosomas, tenemos 3 bivalentes, 3 cromosomas en cada polo. Los cromosomas homólogos se separan y migran hacia sus extremos opuestos, traccionados por estas fibras de luz. Acá está el centrómero y acá está el cromosoma completo. Acá vemos la X, que se acuerdan que si bien tiene forma de B, cada cromosoma tiene 2 cromatías, ¿sí? Hay una telofase, donde los cromosomas llegan hacia los polos, comienza a descondensarse y alrededor de cada núcleo hijo se reconstruye la envoltura nuclear. Hay un pequeño periodo de interfase, pero en este periodo de interfase no ocurre fase S, ¿sí? No se vuelve a duplicar el ADN porque ya se duplicó antes, y después volvemos a la profase 2. En la profase 2 es como esta es una célula, esta es otra, se formaron dos células hijas, ocurrió la citocinesis. Acá al final de la telofase 1 ya ocurrió, ¿sí? Esto estamos hablando de una célula vegetal, porque fíjense que se ve la placa celular ahí. Separaron las dos células hijas, a nivel de la meiosis 1. Comienza la profase 2, alrededor de cada núcleo, ¿sí? O sea, las dos células hijas. La cromatina comienza a condensarse, desaparece el nucleolo debido a que se condensa esa cromatina. Recuerden que hay factores que van a ir regulando todo este proceso y se vuelve a desintegrar la envoltura nuclear. Durante la metafase, los cromosomas condensados unidos a las fibras cinetocóricas o las fibras del uso acromático se ubican en la placa ecuatorial de la célula y ahí sí se separan. Fíjense que se ubica cada cromosoma, por eso hablamos como una profase muy similar a la profase de la mitosis, en el caso de la anafase. Y acá, durante la anafase 2, las cromatías hermanas de cada cromosoma se separan y migran hacia los extremos de las células. En la telofase 2, los cromosomas ya constituidos por una sola cromatida llegaron a los polos y comienza el proceso de descondensación, vuelve a reaparecer el nucleolo, se reconstruye la envoltura nuclear alrededor de cada núcleo, y se forma la citocinesis, ocurre la citocinesis. ¿Acuerdan que estábamos hablando de células hijas y acá tenemos 4 células hijas?
Bien, ¿por qué es importante la meiosis? En primer lugar, una de las consecuencias genéticas es que se reduce el número cromosómico a la mitad. Si nosotros partimos, en el ejemplo vemos, a partir de 6 cromosomas reducimos a 3, ¿sí? Esa reducción a la mitad permite que al unirse un óvulo en el espermatozoide, reconstruya la envoltura, la cantidad de cromosomas de cada especie. También el crossing over, o la recombinación de segmentos de ADN, es apareamiento entre cromosomas homólogos y consecuente crossing over, permite que haya intercambio de segmentos de ADN. Y eso genera variabilidad. Y por último, la tercera consecuencia de la meiosis es que totalmente es al azar la segregación de los cromosomas, lo que hace que esos cromosomas paterno-maternos recombinados durante la anafase 1 o 2 sea completamente al azar y contribuye también a la variabilidad genética. Hablamos de cromosomas materno y paterno recombinados cuando, en este caso, decimos que un cromosoma pertenece, o sea, no quiere decir que pertenezca a la madre o el padre, sino que es un cromosoma y este sería el otro, uno materno y otro paterno. No mezclen con la fecundación. Bien. Ahora, lo más importante de la meiosis, más allá de que es importante que reduce el número cromosómico a la mitad, es la recombinación genética. Y hay modelos de recombinación genética que son, hay tres tipos de modelos de recombinación genética. La homóloga, la de sitio específico y la transposición de ADN. Vamos a ver cada una de estas. ¿Dónde está esto? Bien. Cuando nosotros hablamos de la recombinación homóloga, vamos a hablar que involucra el intercambio genético entre dos moléculas de ADN o dos segmentos de la misma molécula de ADN que comparte una región que tenga secuencias homólogas. El segundo caso es una recombinación de sitio específico que involucra el intercambio de genes en una secuencia definida, por ejemplo, cuando se integran ADN el fago el genoma de Escherichia coli, es un modelo que fue estudiado, ¿sí? Y el tercero, la transposición de ADN, donde se insertan elementos de ADN que se mueven de un lugar a otro, usualmente se llama transposona esa secuencia que se inserta. El modelo de recombinación homóloga, que es el que vamos a ver acá, implica, en este caso, puede ser de dos formas, de elección de copia o ruptura de unión. En la elección de copia, la recombinación ocurre durante la síntesis molecular de ADN, fíjense, ADN hijo, ¿sí? Crece, cambia la copia, ¿sí? El ADN parental y después cambia la segunda molécula parental y ahí se forman los ADN recombinantes. En este caso es elección de copia. Y el de ruptura unión se forma, en este caso, aparece la replicación del ADN, comienza como un molde de ADN parental y después cambia la segunda molécula parental. En el caso de fíjense que hay una ruptura y se cruzan, en este caso. ¿Sí? Y ahí están los ADN recombinantes. La recombinación ocurre como resultado de romper y unir cruzadas de las dos moléculas parentales. El modelo más estudiado es el modelo de Holiday, donde hablamos que la versión original del modelo proponía que la recombinación se iniciaba mediante introducción de cortes, ¿sí?, de la misma posición en las dos moléculas parentales. Las moléculas que se cortan se desenrotaban parcialmente y se unían a la hebra que estaba, la hebra homóloga, ¿sí? La unión de la hebra rota producía un intermediario de hebras cruzadas conocidas como intermediario de Holiday, una región ahí de heterodúplex. Unión intermediario de Holiday. Y hay mecanismos que resuelven esas uniones de Holiday, ¿sí?,
puede ser que haya una rotación basal de la porción basal a 180 grados, ¿sí? O puede ser que haya ruptura o unión de las hebras cruzadas. Una vez que se formó el intermediario de Holliday, se puede resolver cortando o uniendo las hebras cruzadas para producir esas moléculas recombinantes. En este caso, el heterodúplex es no recombinante y en este caso el heterodúplex es recombinante. Acá podemos ver cómo se observan. Estos son modelos propuestos, pero a través de esta fotografía electrónica de transmisión se observa, en el FAGO 1, se observa el intermediario de Holliday por microscopía electrónica que corrobora el modelo de recombinación propuesta. El otro modelo es el corte de una sola hebra parental. Hay una iniciación y recombinación cortando una sola molécula parental, donde la hebra de ADN cortada invade la otra molécula parental mediante complementariedad de base, ¿sí? De base homóloga, desplazando de un lado, ¿sí?, a la que se estaría formando, a la hebra simple. Este proceso produce un bucle o lazo del ADN, que sería este desplazamiento, luego se rompe, ¿sí?, y se inserta, se produce el intermediario de Holliday y de hebras cruzadas que resuelven de la misma forma que vimos anteriormente. Entonces, para que esto ocurra hay mecanismos que están involucrados. En primer lugar, para que ocurra la recombinación o el crossing over debe darse los siguientes eventos: que se rompan las dos cadenas de ADN homóloga, que se apareen las dos cadenas de ADN homólogos, que se regeneren enlaces fosfodiéster para unir esas cadenas homólogas, y si se rompen, una vez que se rompen, tienen que volver a unirse. Y en ese proceso participan varias enzimas. Por ejemplo, las más conocidas son las proteínas central en el proceso de recombinación homóloga, la REC-A, y también está la REC-BCD. Cuando la REC-BCD lo que va a hacer es desenrollar el ADN a medida que se mueve en la molécula, ¿sí? Y el ADN cortado, cuando la enzima pasa por el sitio chi, se une de la REC a la hebra simple desplazada. Ahí está el modelo de la vía REC, de recombinación homóloga, donde hay un corte o intercambio. La proteína REC-BCD produce un corte en el extremo 3 de la secuencia chi. Esto es una secuencia específica, ¿sí? Entonces la REC-BCD también tiene actividad de helicasa, o sea que desenrolla el ADN, ¿sí? Y la cadena sencilla es cubierta con unas proteínas que son la REC-A y la SSB. La cadena sencilla invade y desplaza la cadena del ADN duplicado, ¿sí? Y ocurre identificación y apareamiento entre secuencia homóloga del ADN dúplex desplazado, ¿sí? Y ahí viene formando este bucle y ahí se aparea. En el segundo paso, de una migración y resolución, la cadena desplazada sufre un corte, se rompe, esta es la desplazada, ¿sí? Y ahí se aparea con la otra homóloga del otro cromosoma, se señan los cortes, se unen por acción de la ADN ligasa, generando los intermediarios de Holliday. Entonces, la RUC-A y la RUC-B son helicasa dependiente del ATP, participan en el desplazamiento de la rama, y la RUC-BC, que es la que resuelve y hace los cortes en las dos cadenas para generar las dos moléculas de ADN duplicadas recombinadas. Una de las enzimas que yo les hablé es la REC-BCD, que tiene 5 actividades: actúa como exonucleasa, como helicasa, como endonucleasa, ATPase, exonucleasa sobre las moléculas de ADN. La actividad de helicasa genera asas grandes antes que el ADN se vuelva a renaturalizar, y cuando la REC-BCD, que es la proteína, encuentra la secuencia chi, que es una secuencia específica, se disocia la subunidad y la enzima REC-BC actúa como helicasa para abrir esa cadena de ADN que depende, por supuesto, del ATP.
se realiza el corte del ADN y se genera la cadena sencilla de ADN que es estabilizada por la REX-A y la SSBP para iniciar el proceso de recombinación. Y la REC-A es una proteína de 38 kilodalton que une el ADN de cadena sencilla con más fuerza que el ADN de cadena doble, promoviendo el intercambio de cadenas in vitro. Participan en la presinapsis, donde la REC-A se une al ADN SS, la sinapsis, donde se alinean las secuencias complementarias que participan en intercambios, y la postsinapsis, la cadena sencilla desplaza y reemplaza la cadena del ADN de doble cadena. Entonces, en los procesos de resolución de las uniones de Hólida, interviene la RUP-A, que es un tetrámero que se une a las 4 hebras, ¿sí?, del intermediario de Hólida, la RUP-B, que es un hexámero con actividad helicasa y ATPasa que sirve de promotor para los movimientos, implica consumo de ATP, y la RUP-C, ¿sí?, que es una endonucleasa que corta las dos cadenas de ADN en los intermediarios de Hólida y resuelve esos intermediarios. En eucariontes no se han encontrado homólogos para la proteína RUP, pero sí para la REC-A. Esas son las proteínas involucradas en la recombinación. Ahora vamos a hablar de la gametogénesis o la formación de las gametas, ¿sí? Esto estamos hablando de los organismos superiores, ¿no es cierto? En el proceso de espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, partimos de una espermatogonia, que es una célula diploide, ¿sí? Por mitosis va a dar origen a espermatocitos primarios. Hablamos de espermatocitosis, que es un proceso de división de esta espermatogonia. Se divide para formar espermatocitos, se divide por mitosis para formar espermatocitos primarios, ¿sí? En el caso del ser humano hablamos de 44 autosomas y el cromosoma, el par sexual. Si es X, estamos hablando de qué va a formar. Hola, ¿me están atendiendo? ¿Cómo, profe? Si es XY, ¿qué proceso estamos viendo? ¿Qué gameta va a formar? ¿Masculina? Por supuesto, estamos hablando de espermatogénesis. Yo quería saber si estaban atentos o no. Bueno, una vez que se formaron los espermatocitos primarios, comienza la meiosis. A partir del espermatocito primario ocurre la primera división meiótica y acá ya fíjense que de 44 cromosomas, recuerden que se van a parear los homólogos, vamos a tener al final de la meiosis 1 22 cromosomas y uno del par sexual. Acá tenemos un X, acá un Y, acá un X. Recuerden que esto es totalmente al azar, ¿eh? Por eso el hecho de que sea varón o mujer en una fecundación, el que va a aportar el X va a ser el hombre, ¿sí? Perdón, el Y sería, porque el X la mujer trae. Bueno, la segunda división meiótica ya es ecuacional, la primera es reduccional, la segunda es ecuacional. A partir de espermatocitos secundarios se forman 4 espermátidas, ¿sí? Por un proceso de diferenciación, estas espermátidas, hay un proceso de diferenciación que implica, se llama espermiogénesis, se forman los espermatozoides. Cada espermatozoide tiene el número cromosómico de la mitad y dependiendo de cuál sea, puede tener el cromosoma X o Y, ¿sí? Partiendo de 44 cromosomas. Acá están dibujados dos procesos, ¿eh? O sea, este es uno y este es otro. Acá tenemos cuatro espermatozoides, acá otros 4 espermatozoides. ¿Se entiende, no? Bien, yo le hablaba de un proceso de espermiogénesis. Entonces, cuando hablamos del proceso de espermatogénesis, em, espera un momentito que voy a contar a mí. Cuando hablamos de espermiogénesis, hablamos de un proceso de diferenciación de la espermátida. O sea, recuerden que nosotros partimos de la espermátida, ¿sí? Esa espermátida sufre una serie de cambios. Acá tenemos el espermatocito secundario, ¿sí? Luego se divide el centríolo, se produce a partir de ya, este ya es el espermatozoide, ya es el proceso de espermiogénesis.
se van a formar, van a tener una forma diferente, ¿sí? Nosotros partimos de una célula redonda y fíjense cómo el espermatozoide. La célula cambia su forma esférica y se hace alargada, ¿sí? Fíjense que todo esto implica, esto todo es el núcleo, acá está el acrosoma, que hay un montón de mitocondrias, enzimas que van a digregar, las mitocondrias están acá abajo, y acá el acrosoma es una zona donde hay enzimas que van a digregar, ¿se acuerdan cuando vimos lisosomas? Vimos el acrosoma, que hay enzimas que van a digregar la envoltura del óvulo, la pared del óvulo, ¿sí? Se alarga el núcleo y se ubica en la periferia de la célula, ¿sí? El acrosoma está en la parte anterior para permitir la entrada del espermatozoide al óvulo y adquiere un flagelo largo. ¿Cuánto dura la espermatogénesis en el hombre? Partimos del la espermatogonia, que por mitosis da el espermatocito primario. Este espermatocito primario sufre la primera división meiótica como el espermatocito secundario. Ese espermatocito secundario, por meiosis 2, origina una espermatía. Esa espermatía se diferencia en espermatozoide. Este proceso en el hombre dura entre 75 a 80 días, 74 más menos 5 días. Incluye diferentes divisiones, acá mitosis, acá meiosis y acá diferenciación, ¿sí? 26 días entre que los espermatocitos se divida para formar espermatogonio, pero se divide a formar espermatocito primario. La primera división meiótica 16 días, la segunda división meiótica otros 16 días, perdón, y en la diferenciación otros 16 días, más o menos. Y acá es otra cosa que es muy importante que sepan, es que la cromatina en los espermatozoides también adquiere una compactación diferente. ¿Recuerdan que cuando vimos cómo se compactaba la cromatina en los cromosomas a partir de esa doble molécula de ADN, a partir de una histona, que es un octámero de proteínas histónicas, formaba la doble, o sea, daba dos vueltas la cadena de ADN para formar los nucleosomas, esos nucleosomas forman el solenoide, y ese solenoide se compacta para formar los cromosomas. Bueno, acá tenemos, hay proteínas histónicas, ¿no es cierto? Acá fíjense que el ADN de los espermatozoides se une a otro tipo de proteínas que reciben el nombre de protaminas, ¿sí? Forman esta compactación a modo de donas, donut dice, LOP, y tiene otro proceso de compactación, no como la cromatina somática, ¿sí? Y acá está la protamina, que es la que acá actuaría como nucleosoma en el cromosoma normal, o en la compactación normal de los cromosomas. En el caso de la cromatina de los espermatozoides es diferente. Entonces, durante la compactación de la cromatina del espermatozoide hay pérdida del superenrollamiento, reemplazo de histona por protaminas, distribución de la cromatina en forma de laminillas, formación de estructuras que reciben el nombre de tipo toroides, ¿sí? Vieron que en el otro hablábamos de solenoide, acá hablábamos de toroides. Y hay ciertas hipótesis sobre posibles funciones de la estructura de la cromatina espermática, que la función es dar protección al material genético, facilitar el transporte del genoma paterno a través del tracto reproductivo femenino. Ustedes recuerden que hay un montón de, ¿cómo se llama?, de instancias que lo que tienen que atravesar, y sobre todo dar estabilidad hasta que ocurra la fecundación, ¿sí? O sea que el proceso de empaquetamiento es diferente. Acá de nuevo les muestro cómo es con la compactación de los espermatozoides, ¿sí? Esta es la estructura. Hay círculos concéntricos de ADN y la protamina, que es la proteína, ¿sí? 4 vueltas corresponderían a 12 nucleosomas, 2 vueltas al solenoide. 36 vueltas al solenoide equivale a un toroide, es una compactación diferente. Y acá está la protamina y el ADN, ¿sí? Esta sería la protamina, que forman el toroide. Los toroides y la fibra de cromatina que los interconecta se unen por lazos a la matriz nuclear, ¿sí?
De nuevo acá tenemos el proceso de compactación. Bien, eso es la espermatogénesis. Ahora vamos a la ovogénesis. Partimos de nuevo, como ya sabrán, el proceso de espermatogénesis, ¿en qué órgano ocurre? Espermatozoide. Sí. ¿En qué órgano ocurre? El proceso de espermatogénesis, ¿en qué órgano va a ocurrir? ¿Cuál es el órgano productor de los espermatozoides? ¿Testículos? Perfecto, muy bien. Por supuesto que hay distintas partes del testículo, pero básicamente ocurre en ese órgano. En cambio, en la ovogénesis va a ocurrir en el ovario, ¿no es cierto? Y el proceso, si bien implica la meiosis, es un proceso diferente, o sea, hablamos de una ovogénesis, que es la formación del óvulo, y la espermatogénesis, formación de los espermatozoides. También partimos de una ovogonia, en el otro proceso partíamos de una espermatogonia. Esta ovogonia por mitosis va a dar un ovocito primario. Este ovocito primario sufre la primera división meiótica, dando origen a un ovocito secundario, un cuerpo polar, que este cuerpo polar después degenera. Fíjense que acá estamos hablando de células diploides, y con la primera división meiótica ya se reduce el número cromosómico a la mitad, ¿sí? De nuevo, este ovocito secundario sufre la segunda división meiótica, da origen a un óvulo, que en realidad también hay un proceso de diferenciación acá, y se forman 3 cuerpos polares y un óvulo. Entonces, en cuanto a la duración, la ovogénesis en la mujer se inicia antes del nacimiento, ¿sí? Durante el proceso de gestación. Acá ocurre la división por mitosis. Este ovocito primario comienza la primera división meiótica, pero queda detenida en la profase 1 de la meiosis, ¿sí? Entre el sexto mes de gestación más o menos. Y ahí, ¿cuándo se reiniciaría el proceso de meiosis? ¿Ustedes qué creen en la mujer? Chicas, Después de dar a luz, no. Mira, ¿no? los ovocitos primarios permanecen en esta profase suspendida hasta llegar a la... Ah, madurez sexual. Exactamente, en la pubertad sería, hablando fisiológicamente, ¿no es cierto? Ujú. Entonces la meiosis 1 se completa antes de la famosa ovulación que ocurre durante cada ciclo menstrual, ¿no es cierto? Y se produce un ovocito secundario y un cuerpo polar. La meiosis 2 se inicia antes de la ovulación, pero se completa solamente si es alcanzado por un espermatozoide, o sea, si hay fecundación. O si no, se detiene en ovocito, o sea, el ovocito secundario no termina el proceso de meiosis 2. Somos complicadas las mujeres. Si entra el espermatozoide y el ovocito secundario, completa la división meiótica, la segunda sería, ¿no es cierto? Y produce un cuerpo polar y un óvulo maduro. Entonces, la unión del núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo origina el cigoto diploide, que comienza posteriormente, ocurrió la fecundación, comienza a dividirse por mitosis para formar un individuo completo. Entonces, fíjense que el proceso de la ovogénesis es larguísimo. Si bien comienza durante la gestación de la mujer, o sea, cuando ya está en la panza, la bebé, ¿sí? Se detiene entre el quinto y sexto mes de gestación, se reinicia en la pubertad, no culmina si no es alcanzado por un espermatozoide, ¿sí? O sea, queda en ovocito secundario, no termina la meiosis 2. ¿Y cuándo terminaríamos de ovular nosotros? ¿En qué etapa? ¿Toda la vida? En la menopausia. En la menopausia, perfecto. No sé quién habla, pero muy bien, están atentos.
Chicos, yo estas preguntas los hago para ver si realmente me están escuchando, porque yo siento como que yo estoy mirando el PowerPoint, le estoy dando la clase y le estoy hablando como que si yo los tengo enfrente, pero la verdad que no los veo a nadie. Así que por ahí que alguien me hable para mí una alegría, porque me siento que estoy acá hablando a mis flores y a mi computadora. Así que me alegro escucharlo. Bueno, en este gráfico se observa, vieron que acá está representado. Esto sería la ovogénesis y esta sería la espermatogénesis. ¿Sí? El hombre comienza la pubertad, inclusive hay un periodo de mucha proliferación, ¿sí? Puede permanecer estable y hacia la vejez reduce, pero nunca termina de producir espermatozoide. En cambio, la mujer, ¿sí? Tiene un periodo de proliferación acá, a los 9 meses de gestación se detiene, ¿sí? Baja, y vuelve a reactivarse en la pubertad, ¿sí? Y Pero por ¿qué es supuesto, proliferación? o sea, no es proliferación, sino cantidad, porque ustedes saben que ya la mujer cuando va a nacer ya va a tener la cantidad de ovocitos necesarios para toda la vida, ¿sí? Y hay un periodo donde más se divide y otro periodo donde menos se divide, pero básicamente la mujer, a partir de los 9 años en la pubertad, comienza ya a reducirse la cantidad, ¿ven? Hasta acá alcanza el máximo, antes de que nazca, ¿sí? Acá dice 9 meses de nacimiento, pero en realidad acá hay una reducción. Esta es la etapa de la gestación. Y obviamente que va a llegar en la pubertad, va a ir, en cada ovulación se libera un ovocito primario, ¿sí? El ovocito secundario, perdón. No llamado, o sea, se transforma en óvulo cuando es alcanzado por el espermatozoide. Y esto se va reduciendo hasta que llegue la menopausia en la mujer. Lo que se libera en cada ovulación, llamada ovulación entre comillas, es un espermatocito secundario, porque dice que la meiosis 2 se inicia antes de la ovulación, pero se completa solamente si ha entrado un espermatozoide, o sea que queda en esta etapa. Acá termina si le alcanza el espermatozoide. El ovocito secundario sería. Bien. Obviamente que el fin de la formación de las gametas es que este óvulo sea alcanzado por un espermatozoide. Fíjense acá los millones que le rodean, pero solamente uno alcanza. Acá está el núcleo del óvulo y este es el núcleo del espermatozoide, bien, que es mucho más pequeño el del espermatozoide, ¿sí? Hay un proceso de reorganización de la cromatina, recuerden que se van a unir, ¿sí? Acá, fíjense que hay, durante la descondensación de lo que sea el óvulo, se forma el núcleo plásmido, un complejo con histonas H2A y H2B, que forman el citoplasma, que están en la parte ya en este caso hablamos de la fecundación, ¿no es cierto? Durante la descondensación, ese nucleoplasma se, se unen la H2A y la H2B del núcleo de la cromatina del espermatozoide, y remueven y van a también estar relacionados con las proteínas que van a llevar a los cromosomas H, que sería los cromosomas sexuales H e I. Bueno, ahí tienen el proceso de fecundación. Fíjense que dice metafase 2, ¿sí? Entró el óvulo, o sea, ya se forma el cigoto, este es el núcleo espermático y este es el núcleo del óvulo. Acá se formó el huevo cigoto y acá ya la célula comienza, ¿sí? La fecundación va a inducir el paso de la metafase 2 a la anafase 2, así completa la meiosis del ovocito y a la formación no, perdón, es el segundo cuerpo polar, perdón, que generalmente degenera, ¿sí? El núcleo del espermatozoide se descondensa, por lo que el óvulo fecundado, fíjense acá que ya es el cigoto, contiene dos núcleos. Acá en este caso sí se ve el núcleo del espermatozoide sería, y este sería eh, el óvulo. Ya se unieron, ¿no es cierto?
En los mamíferos los pronúcleos replican su ADN a medida que se aproximan. Entonces comienza la mitosis, ahí se forma el embrión. Bueno, y acá en estas fotos observan cómo se van uniendo los genomas parentales en el embrión. Este sería del espermatozoide, este del óvulo, ¿sí? Ahí hay una conjunción, ¿sí? Hasta que se van dividiendo y se van formando toda una sola cosa. Recuerden que el citoplasma mayoritariamente lo va a aportar el óvulo. El espermatozoide solamente aporta el ADN, ¿sí? El núcleo. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto, chicos? Esto es meiosis, ya les subo este PDF y les subo las grabaciones de los dos temas. No sé si tienen alguna duda. Dejo de grabar. Y lo que me faltaría subir, que ya les dije que le tengo una, ¿cómo se llama? Un trabajito que encontré de reparación del ADN para terminar con el tema anteriores.